Bueno, estamos de regreso en el podcast Misión Generacional. Si es la primera vez que te contactas con nosotros, este espacio es dirigido a todos los líderes, tanto de niños y jóvenes, y hablamos de temas que yo sé que son de vital importancia para que te puedas desarrollar como líder. Así que hoy, como si es la primera vez que nos conectas, pues sabemos que empezamos con una reflexión y quiero hablar de una historia que me parece fenomenal y mientras estudiaba el libro de Primera de Samuel me resalta siempre a la vista. Y se encuentra en 1 Samuel capítulo 10, no lo voy a leer completo, pero voy a leer un versículo que me parece interesante para ponerte el contexto. Aquí está Samuel llamando por primera vez a Saúl, ¿verdad? Para nombrarlo como rey y lo unge como rey. Y en el versículo 22 dice, entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Y me parece interesante porque cuando Samuel llama a Saúl, él lo toma como, wow, qué brutal, voy a ser rey sobre Israel. Pero cuando por fin Samuel va a presentar a Saúl frente al pueblo de Israel, está escondido. Y muchas veces nosotros actuamos como Samuel. De momento aceptamos el llamado de Dios como algo emocionante, pero cuando nos toca asumir la verdadera responsabilidad, nos echamos para atrás. Así que no te olvides que si Dios te llamó, Dios siempre te va a respaldar. Y eso es algo que tenemos que tenerlo bien presente. Así que a la vuelta estamos con Harold Velázquez, así que no te retires y vamos un momentito a la presentación del podcast. Bienvenidos a Misión Generacional, el podcast donde los líderes de jóvenes y niños encuentran inspiración y guía para transformar a sus comunidades. Soy Joseph Ortiz Mercado y estoy aquí para explorar junto a ustedes los desafíos y las alegrías del liderazgo en la iglesia con niños y jóvenes. Estamos de vuelta en el podcast Misión Generacional. Hoy tengo el privilegio, porque es un privilegio, tener a Harold Velázquez, que alguien a quien primero fui su fan y ahora tengo el privilegio de por parte de Dios de llamarlo mi familia. Así que con ustedes, nuestro amigo Harold Velázquez. Saludos. Dímelo, mi hermano. Agradecido contigo por permitirme la oportunidad de poder estar aquí en tu podcast. Enviamos un saludo y un abrazo bien especial a toda esa gente que nos están escuchando y que nos están viendo. Y ya tú sabes, contento de poder estar aquí, esperando que esta conversación que podamos tener sea de bendición para todas esas personas que nos van a estar viendo. Mira, Harold, yo creo que, ¿verdad? Y tengo, primero, gracias por decir que sí, ¿verdad? Yo sé que tu agenda es media complicada, pero yo mientras analizaba, realidad es que tú sabes que, y a mí no me gusta molestarte mucho, pero mientras analizaba con quién yo podía conversar sobre este tema que yo sé que es de importancia para los líderes de jóvenes, sobre el tema de lo que tiene que ver la influencia de la música en los jóvenes, yo decía, pero es que no se me ocurre más ninguna persona con quien hablarlo que con Harold, así que gracias por decir que sí, y yo siempre he dicho, tú seguirás siendo, ¿verdad? Para muchos se molestarán, pero seguirás siendo el eterno nene de Puerto Rico, así que bienvenido a mi espacio. Mira, yo creo que, Harold, me gustaría que podamos comenzar esta conversación haciéndote una pregunta que yo sé que sé la respuesta, pero sé que de alguna manera va a beneficiar muchísimo a nuestra audiencia. ¿Qué influencia tú piensas que tiene la música en la juventud de hoy día? Mira, yo pienso que tiene una influencia increíble y yo creo que a medida que yo he ido conociendo poco a poco en el transcurso de mi carrera musical, esa influencia cada vez me sorprende más. Yo creo que con la música nosotros podemos influenciar no solamente a la juventud, sino a nuestra cultura en general de una manera increíble. La música dicta modas, la música dicta vocabularios que nosotros utilizamos en nuestra sociedad. La música hace que los jóvenes y las personas imiten conductas. La música te hace sentir emociones, la música te trae recuerdos. La música yo creo que tiene un poder increíble que muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero en el transcurso de mi carrera me he dado cuenta que la influencia y el poder que tiene la música literalmente está a otro nivel. Con la música nosotros podemos
hacer a las personas cambiar de opinión. Nosotros con la música podemos hacer a las personas tener nuevos pensamientos, tener recuerdos, tener emociones, un sinnúmero de cosas que definitivamente son sorprendentes y que nos dejan ver el poder tan grande y la influencia tan grande que puede tener la música. Yo, por lo menos siendo un cantante cristiano, me he dado cuenta de lo efectivo que es la música como un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y así como sé que se puede utilizar para llevar el buen mensaje, también sé que se puede utilizar para llevar un mal mensaje. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de que es un canal que nos sirve para ambas cosas, yo creo que eso nos deja ver sin duda alguna lo poderoso que es. Me gusta, ¿verdad? Porque yo creo que es algo que a veces como líderes de jóvenes y niños pasamos por alto, Harold. Es que yo creo que pensamos que esta generación está fuera, ¿verdad? De tal vez de las influencias que puedan recibir los jóvenes. Y obviamente si nosotros, ¿verdad? Y a veces yo siempre he defendido la música, yo sé que, ¿verdad? La música urbana principalmente, y ¿verdad? Cuando hablamos de la música urbana cristiana, porque yo digo a la gente, nosotros tenemos que empezar a llenar los espacios que muchas veces le hemos dejado al mundo simplemente, porque es que van a decir esto o lo otro, ¿verdad? Yo vengo de hacer teatro inicialmente y la gente me criticaba muchísimo y decía, pero es que Joseph, es que el teatro es del mundo. Es que si nosotros los que tenemos, ¿verdad? Un don o un talento que Dios nos ha dado, no lo utilizamos para el beneficio de expandir el evangelio, el mundo lo va a utilizar y si nosotros somos responsables de velar por eso. Y eso yo creo que es fundamental. Y obviamente cuando se trata de la música, pues yo creo que ustedes reciben muchos más ataques tal vez que nosotros que tal vez tenemos otro tipo de arte. Así que me parece que es fundamental lo que menciona. Y cuán importante tú piensas que debe ser para el líder de joven o niño que esté pendiente a lo que se canta o se dice en el mundo en la música. Mira, 100%. Yo creo que la música, cuando viene cargada de un mensaje, ya sea positiva o negativamente, nos hace conocer y nos hace, o sea, y trae información a nuestro subconsciente que probablemente si no hubiese llegado por esa música, a lo mejor se hubiese tardado más en llegar a nosotros, o esa información nunca hubiese llegado. So que yo creo que la música es una vía la cual automáticamente tú escuchas esas letras con esas melodías y hace que se te queden grabadas en tu mente. Inclusive eso sucede hasta sin intención, eso sucede sin nosotros intentar aprendernos las cosas. El mensaje que se transmite en la música, de la forma en que ese mensaje se lleve, puede hacer que se quede grabado en nuestro subconsciente y que nosotros de alguna manera u otra, eso como quien dice, trabaje en nuestra mente, trabaje en nuestros corazones y trabaje en nuestro interior. So que yo creo que es bien importante que nosotros cuidemos lo que escuchamos. Inclusive la misma palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y así mismo nosotros tenemos que entender que así como la fe viene por el oír de la palabra de Dios, también el error y las cosas malas pueden venir por el oír de lo que no es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Eso que yo creo que el poder que tiene la música y el mensaje que se lleva en ella nos influencia, y hoy día está influenciando de una manera increíble el comportamiento de nuestra niñez y de nuestra juventud. Está influenciando de una manera increíble la forma de pensar de nuestra niñez y de la juventud, y le está abriendo espacio a los jóvenes y a los niños para recibir información que a lo mejor la están recibiendo a destiempo, de una mala manera y en un momento donde no deberían estar recibiendo esa información que no es conveniente para sus vidas. So que yo creo que es bien importante eso. Yo creo que el cuidar nuestro oído, de lo que está a nuestro alrededor y del ruido que hay a nuestro alrededor es bien importante, ya que lo que nosotros escuchemos difícilmente lo vamos a poder olvidar, a menos que estemos demasiado distraídos en ese momento en el que lo escuchamos. Pero si nosotros realmente prestamos, aunque sea un poco de atención, la realidad es que esa información se va a quedar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y así como cuando a nuestra mente y a nuestro corazón llega una buena información y causa un efecto, así también la mala información puede llegar a nuestra mente y a nuestros corazones y causar un mal efecto si nosotros no le ponemos una pausa a tiempo. A mí me parece, ¿verdad? Brutal lo que mencionas porque a veces nosotros
hay muchas veces, ¿verdad? Yo soy un estudioso de la palabra y me gusta leer la Biblia, pero hay muchas veces que a mí en momentos de dificultad, aunque uno se aprende versículos y todo, pero es más fácil recordar los versículos cuando vienen acompañados en una música, ¿verdad? Por ejemplo, músicas que, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema de decirlo, yo dije al principio del podcast, yo soy tu fan y antes de ser amigo y mi familia, yo creo que fui tu fan desde tus inicios. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de tu música y con otras personas también, es precisamente la habilidad que tiene la música de recordarte palabras que Dios ya te ha hablado, ¿verdad? Porque una de las cosas, nosotros no podemos divorciar una cosa de la otra, no podemos decir, ah, no, pero es que yo escucho la palabra porque escucho a Harold, escucho a Montesanto, escucho a otro exponente y quitar nuestra responsabilidad de estudiar la palabra, ¿verdad? Yo no estoy diciendo ahora que ahora solamente la única forma de acercarnos a la palabra debe ser a través de la música, sino que a veces cuando nosotros hemos dedicado tiempo al Señor en su estudio de la palabra, yo sé que muchas veces la música también nos ayuda a recordar, ¿verdad? Esos elementos que de alguna manera Dios nos ha estado hablando por un tiempo. Y mencionaste otra cosa importante que me gustó también y es el asunto de cuidar lo que escuchamos, ¿verdad? Yo soy, los que ya han escuchado este podcast varias veces saben que yo soy líder ¿verdad? Dirijo una escuela y una de las cosas que yo le digo mucho a mis estudiantes es la importancia de tener cuidado de lo que vemos y lo que escuchamos. Porque estamos abriendo puertas en nuestra mente y dejando cabida a cosas que no agradan a Dios. Y en el momento en el cual estemos metidos en una dificultad, en una tentación, vamos a actuar de formas inapropiadas porque hemos dejado y hemos abierto la puerta para eso, ¿verdad? Claro. 100%, hecho 100% de acuerdo con eso y yo creo que eso es lo que nos sucede hoy día a nosotros como jóvenes. Yo estoy seguro que cuando nosotros atravesamos por diferentes situaciones nos llegan recuerdos a la mente y nos llegan diferentes referencias, ya sea de personas que nos hayan hablado, de música que hayamos escuchado o de cualquier información que hayamos recibido. Y en el momento de donde estamos en esa situación, alguna de esa información va a llegar a nuestra mente y si la información que nosotros en ese momento recortamos, tenemos grabada en nuestra mente, no es la mejor, la realidad es que inevitablemente nosotros vamos a caer en eso y eso va a dejar de ser simplemente algo que escuché y se va a convertir en algo que escuché, algo que hizo un espacio en mi corazón y algo que me hizo actuar de una forma en específica que no necesariamente era la manera correcta. Wow. Quiero, ¿verdad? En esa misma línea que hemos estado hablando, eh, tú piensas que, ¿verdad? Y esto, yo sé la respuesta, yo te conozco, conozco ya más o menos tu respuesta, pero, tú piensas que la música, en este caso, ¿verdad? Vamos a enfocar un poquito a la música urbana, que es lo que tú has estado trabajando y es los ministerios que Dios te ha permitido desarrollar, ¿verdad? ¿Piensas que ha podido tener una influencia positiva en los jóvenes de esta era, ¿verdad? Porque hemos visto muchos elementos, tal vez en estos últimos años, y antes lo que tal vez la iglesia no estaba tan fácil como que era la música urbana cristiana, ahora vemos una cierta apertura. ¿Piensas que eso ha mejorado o que todavía hay mucho camino por recorrer para entender que también los ministros así como tú que desarrollan, ¿verdad? La música urbana cristiana ya tienen espacio o todavía está un poco complicado la cosa? Mira, yo creo que estamos parte y parte. Yo creo que estamos parte y parte, para serte sincero. Yo creo que hemos adelantado bastante en ese proceso de que muchas personas comprendan que verdaderamente la música urbana cristiana es un gran recurso para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero sin duda creo que aún nos falta un poco de camino o falta no sé si llamarlo un poco o bastante camino por recorrer. Yo creo que hoy día, lamentablemente, aún muchas personas están un poquito resistentes a lo que nosotros hacemos y nosotros sabemos que nuestro rol no es intentar convencer a las personas para que las personas piensen que sí se puede hacer música urbana cristiana, sino que nuestro rol es ser obediente al llamado que Dios ha hecho para nuestra vida y eso va a ser lo que nos va a dar los resultados. Pero definitivamente yo creo que hemos adelantado muchísimo camino y hemos avanzado bastante en ese proceso, aunque me atrevería a decir que todavía falta un poco. Es cuestión de seguir hacia adelante y yo creo que lo que nosotros debemos utilizar
para medir lo efectivo que está haciendo esto no es cuántas personas lo acepten o cuántas personas piensen que lo estamos haciendo bien, sino cuántas personas están siendo ministradas y cuántas personas están siendo salvas, cuántas personas están siendo salvas a través del mensaje que nosotros con nuestras canciones y con nuestros ministerios compartimos. So que yo diría que estamos ahí en el proceso de que sí se ha adelantado bastante, pero considero pues que aún nos falta un poco de camino también por recorrer para que eso finalmente se logra ver de la manera en la que se debería ver al 100%. Obviamente siempre vamos a tener crítica, eso es algo que nunca vamos a poder extinguir, nunca vamos a poder acabar con la crítica o con la oposición, pero yo creo que hay un margen todavía de trabajo que nos falta por recorrer para que muchas personas más puedan comprender que verdaderamente este gran recurso de la música urbana se puede utilizar para glorificar el nombre de Jesús. Sí, definitivamente. Y yo creo que también, ¿verdad? Parte de la responsabilidad recae tal vez también en los propios exponentes, porque no todos, ¿verdad? Asumen la responsabilidad de llevar el nombre del Señor de forma clara, coherente y sin alterar el Evangelio. Yo creo que son elementos necesarios e importantes si nosotros queremos que la iglesia, ¿verdad? O la mayor parte de la iglesia acepte el ministerio, porque yo siempre he creído que es un ministerio, ¿verdad? De la música urbana. Tenemos que entender que la responsabilidad de los exponentes de estudiar, de leer la Biblia es importantísima. Y eso va atada a la próxima pregunta que te quiero hacer. Y yo sé que te voy a dar play para que la responda también con los comentarios. ¿Cuán difícil, Harold, es mantenerte en tu música predicando el evangelio y aún a pesar de que hay ciertos movimientos de personas que a lo mejor pueden vacilar en introducir otros temas, ¿verdad? Más, como diríamos por ahí en el mundo, más de fronteo, más de este tipo de cosas, y cuán difícil se te hace a ti mantener tu línea, ¿verdad? De que no, yo quiero ser 100% bíblico, porque obviamente yo no lo estoy diciendo porque estás aquí, pero el que todo el que ha escuchado tu música sabe que está basada en la palabra, ¿verdad? Y el que ya estudiado un poquito de palabra sabe eso. ¿Cuán difícil es mantener eso dentro de tu música? Pues mira, honestamente, en mi caso, por lo menos yo te diría que el hecho de yo hacerlo o el hecho de yo tener esa conciencia a la hora de crear mis canciones, de intentar ser lo más fiel a la Biblia posible y que todas mis canciones lleven un contenido bíblico, yo creo que eso no se me ha hecho tan complicado a la hora de lo que es emplear lo creativo, a la hora de plasmar lo que la palabra de Dios dice en mis canciones. Ahora, en el hecho de a lo mejor puertas que se han cerrado en mi vida y en mi carrera y en mi ministerio porque mis canciones sean de esa manera, pues eso sí lo ha complicado un poco. O sea, el hecho de que, no al hecho de lo que yo trabajo, lo que yo creo, sino al hecho de que puertas se cierren por yo trabajar de esa manera y por yo crear lo que creo de esa forma. So que yo creo que por esa parte sí ha venido la complicación, pero siempre he tenido bien presente en mi mente y en mi corazón que mi llamado es compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo y que yo, si cuento con el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores, literalmente nadie va a poder detener lo que yo hago. Literalmente nadie va a poder poner una barrera que impida que mi mensaje, que mi carrera y que mi ministerio siga avanzando. Yo he entendido que mi carrera no se basa en oportunidades que otra persona me pueda dar o en otras cosas que otras personas externas pueden hacer por mí, sino que lo que yo soy, lo que yo represento y lo que representa mi ministerio. Cuando uno tiene claro, ¿verdad? Para qué Dios lo llamó, yo creo que todo lo demás encaja perfectamente, ¿verdad? Yo que tengo el mismo privilegio que tú, ¿verdad? De trabajar 100% en la obra. Yo digo que yo trabajo 100% en la obra porque yo no tengo esa dicotomía entre mi trabajo secular y que para mí eso no existe, ¿verdad? Aquel que separa, este es mi trabajo secular de mi trabajo de la iglesia, está separando su vida y Cristo murió por toda tu vida y la realidad es que no murió solamente por un aspecto. Si una cosa es que yo trabajo en algún lugar para ganarme mi sustento y otra cosa muy distinta es mi trabajo secular. Pero eso es otro tema para otro podcast. Pero me gusta el asunto de cómo lo manejas porque yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? Primero porque eres joven, ¿verdad? Yo no menospreciando a la juventud, pero sabemos que entender estos aspectos tal vez a la temprana edad
tal vez te costó bastante el manejar los asuntos, pero me parece que cuando uno tiene claro, ¿verdad? El llamado de Dios y cuando uno tiene claro la palabra de Dios, yo creo que todo lo demás cae en justa perspectiva. Este, no quiero continuar sin recordarte que estás escuchando el podcast de Misión Generacional. Suscríbete si no te has suscrito al programa. También activa la campanita porque para nosotros es importantísimo para el desarrollo de este podcast. Harold, ¿cómo tú manejas las críticas que vienen dentro de la comunidad de la iglesia? Es algo bien interesante, mira, sucede algo bien interesante porque esa pregunta y ese último énfasis que tú hiciste en que vienen dentro de la comunidad de la iglesia, le hace una pregunta bastante peculiar e interesante. Las críticas que vienen de afuera, literalmente yo no les presto ni siquiera mucha atención, no me preocupan, inclusive muchas veces me las espero. Pero lidiar con las críticas de quien está dentro de la misma iglesia, pues un poquito diferente. Y yo creo que en ese momento, cuando nosotros recibimos críticas de algún hermano en la fe, yo creo que todo está en evaluar la crítica, en evaluar el comentario y en entender si es un comentario, una crítica que esa persona está haciendo desde su percepción, desde su punto de vista, desde su gusto, de lo que esa persona cree, o si esa persona verdaderamente te está dando un punto bíblico que puede servirte de referencia a ti en tu vida para crecer, para madurar y para aprender. So que yo cuando recibo críticas de personas que según su comentario veo que son cristianos, yo creo que yo lo evalúo y pienso a ver si es un comentario pues que simplemente viene desde su percepción, desde su gusto, desde su opinión, desde su punto de vista o de lo que esa persona en particular cree, o si esa persona verdaderamente me está dando un buen punto bíblico, una referencia bíblica que me pueda ayudar a mí a corregir, que me pueda ayudar a mí a aprender y hacer las cosas de una mejor manera de las que la haya hecho en ese momento que alguna persona o que alguien me hizo esa crítica. Sí, es saber, ¿verdad? Diferenciar. Yo creo que es importante porque cuando, ¿verdad? Cuando uno está en posición de liderazgo o en posiciones públicas, es normal las críticas, pero uno tiene que aprender a saber, decir, ok, realmente la persona te está criticando porque quiere cuidarte, porque quiere protegerte, ¿verdad? Porque uno sabe ya, ¿verdad? Y cuando uno puede defender, cuando te digo, mira, Harold, que bíblicamente tú estás errando en esta área y cuando uno tiene el intención de realmente poder ayudar a la persona, uno lo va a hacer con el deseo de renovar, con el deseo de que realmente el evangelio se siga expandiendo, ¿verdad? Porque yo creo que eso es fundamental, porque nosotros, y yo creo que usted lo entienda, nosotros los líderes y los que ocupamos algún puesto de ministerio podemos errar en muchos aspectos. Lo que estoy diciendo es que muchas veces podemos cometer esos errores, pero también tenemos que tener la capacidad y la humildad de reconocer que hemos fallado y reconocer esa crítica como algo constructivo y cómo nosotros entonces manejamos la situación dentro de nuestros ministerios. Y yo creo que eso es fundamental si nosotros queremos llamarnos líderes o queremos llamarnos ministros. No podemos decir, yo soy ministro, pero cuando alguien nos llama a capítulo porque como hemos errado en algún aspecto, no, pues no, eso no estamos dispuestos a aceptarlo. Y eso pasa, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien presente, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de malos entendidos en esos aspectos y también tener la capacidad de decir, es que realmente lo fallé y que pues cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo reconstruir. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia no es un lugar donde nosotros vamos a ir para que todo esté tranquilo y para evitar algún tipo de discordia. Nosotros no vamos a señalar lo que está mal. Nosotros tenemos que señalar lo que está mal. Eso de que si no nos juzguen para que no seamos juzgados, eso está sacado fuera de contexto. Hay que entender los contextos de la Biblia. Pero Dios nos llama así a nosotros, ¿verdad? Redarguir, corregir aquellas cosas que están incorrectas. Claro, 100%, 100%. Inclusive la palabra de Dios dice que juzguemos con justo juicio y el justo juicio no es no es nuestro propio criterio, sino el justo juicio. Eso que la palabra de Dios nos enseña que el justo juicio de Dios y la estructura de vida que nosotros deberíamos seguir conforme al propósito y a la voluntad de Dios. O que yo creo que eso es bien importante. Yo creo que nosotros no debemos cerrarnos en nuestra propia opinión, sino que nosotros debemos
buscar crecer cada día más. Y para nosotros poder crecer, aprender y mejorar, tenemos que tener la humildad de reconocer las cosas en las que estamos mal y pues decidir mejorarlas. Es de humano equivocarse, es de humano cometer errores, es de humano fallar en algún momento dado. Yo creo que nos puede pasar a todos. Nosotros vemos hombres que fueron, que marcaron la historia de una manera increíble en la Biblia y cometieron sus errores, cometieron sus fallas. Y el cometer sus fallas y sus errores no hizo que Dios se olvidara de ellos, no hizo que Dios los abandonara, no hizo que Dios se olvidara del plan que tenía con ellos, sino que ellos cometieron sus fallas, cometieron sus errores, pero cuando vinieron a los brazos del Padre arrepentidos de sus pecados y habiendo reconocido las cosas en las que estuvieron mal, la palabra de Dios nos enseña que el Padre los perdonó. Dice que el Padre los perdonó y que ellos siguieron hacia adelante y avanzaron en sus ministerios y avanzaron en su carrera. So que yo creo que nosotros pues también deberíamos aprender de eso y entender pues que todos en algún momento dado podemos fallar, podemos cometer nuestros errores, pero todo está en que podamos reconocer lo que podamos aprender y que podamos avanzar por encima de ello. Sí, definitivamente. Yo creo que eso es algo sumamente necesario, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender nuestros errores y principalmente eso es el discipulado, ¿verdad? Cuando personas que llevan más tiempo, que tienen algún tipo de más de experiencia, nos corrigen y nos guían de la forma correcta y cuando lo hacemos en amor, cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar en esta área y lo hacemos con el deseo de renovar a la persona, definitivamente hay un crecimiento espiritual para ambas personas, tanto para el discipulador como para el discípulo, porque en el transcurso aprendemos de ambos y yo creo que eso es necesario. Mira, Harold, yo creo que todo el que te escucha y todo el que te ha visto en algún momento en alguna tarima al interactuar con la gente, todo el mundo se impresiona ese de tu juventud y la forma en que Dios te ha utilizado de diferentes formas, tanto en la palabra, porque yo te he escuchado predicar y es algo maravilloso. Yo he compartido en mis redes sociales mucho de lo que tú has hecho. Pero también en la música definitivamente. Y yo sé que obviamente todo el mundo decía, wow, yo quiero que mi hijo o que mi hija sea como Harold, porque definitivamente un joven que está bien centrado. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso de tú crecer en el Evangelio, qué influencia tuvieron tus padres, qué influencia tuvo la iglesia, si tuvo alguna en el desarrollo tuyo para ser el joven que eres hoy. Mira, yo creo que mis padres han jugado un rol bien importante en ese aspecto. Mis padres me han dado la formación que yo he necesitado, mis padres han estado conmigo apoyándome en todo momento y yo creo que luego de Dios, las personas encargadas y responsables de formar lo que hoy día yo puedo ser, definitivamente han sido mis padres. Yo desde que tengo uso de razón he contado con su apoyo, desde que tengo uso de razón ellos han formado parte de lo que yo hago y para mí ha sido una bendición increíble y yo le diría a todo padre que quiere ver bien a su hijo, a todo padre que quiere ver echar hacia adelante a su hijo y que por encima de todas las cosas, a todos los padres que deseen que su hijo amen a Dios con su corazón y con su mente, yo les invito a que lo instruyan, a que lo enseñen, a que los corrijan y a que lo guíen conforme al propósito y a la voluntad de Dios y eso va a dar resultado. Muchas veces no va a ser sencillo. Yo sé que criar jóvenes y niños en estos tiempos, en un mundo tan difícil, en un mundo tan complicado, en un mundo que está de alguna forma u otra intentando atacar los hogares, intentando destruir la juventud. Yo sé que no es fácil y aunque yo no tengo hijos, o sea, sí soy hijo y sí veo a otros padres que tienen su hijo y sé lo difícil que es atravesar en la juventud en este mundo. Pero yo creo que no es imposible y la palabra de Dios dice que instruya al niño en su camino y aun cuando él fuera viejo, no se va a apartar de él. So que yo creo que nosotros debemos confiar en esa promesa y yo creo que cada padre que instruya a su hijo conforme a la palabra de Dios, Dios no va a fallar en su promesa de hacer que ese hijo que una vez desde pequeño recibió esa semilla de la palabra de Dios en su corazón, esa semilla seguirá dando fruto y esa semilla nunca será cortada, ese crecimiento nunca será pausado y su hijo va a poder seguir hacia adelante confiando en el Señor. So que yo creo que en mi vida
el apoyo, el respaldo y la enseñanza de mis padres ha sido fundamental. Inclusive desde antes que yo comenzara en la música, mis padres me han apoyado en otros proyectos que yo he hecho, en otras cosas que yo he querido hacer. Desde muy niño siempre han estado ahí y eso ha jugado un rol fundamental en mi crecimiento y en mi desarrollo. Y yo diría que gran parte de lo que soy hoy se lo debo al esfuerzo y al trabajo que ellos han hecho por mí. Y te pregunto, ¿alguna influencia que ha tenido tal vez la iglesia o los líderes de jóvenes en tu vida, si alguna ha habido, qué te ha impactado, ¿verdad? Dentro de tal vez de tu juventud, ese liderazgo? Porque también yo me pongo en la posición de tus líderes de jóvenes, o sea, liderar a alguien como Harold Velázquez, que su carrera está en el proceso de crecimiento a los 14, 15, 16 años, yo sé que no debe ser nada simple. ¿Cómo ha sido ese proceso también dentro de tu participación dentro de los ministerios de jóvenes dentro de tu iglesia? Mira, yo en mi crecimiento y en mi juventud he tenido como quien dice una transición en la que estuve haciendo como quien dice una transición de iglesia como tal, pero Dios me ha dado la bendición de poder contar con personas que han respaldado lo que yo he hecho, tanto en ambas iglesias que he tenido la oportunidad de poder estar. Eso que yo creo que yo he sido presto a formar parte de todas las cosas que se han hecho en mi sociedad de jóvenes, como le llamamos, en mis grupos de jóvenes, y eso me ha dado la oportunidad de poder ser moldeado por diferentes personas que han abrazado mi carrera, han abrazado mi ministerio y que por encima de eso han abrazado mi vida y la de mi familia y nos han buscado instruir y enseñar eso, que ha sido especial poder contar con personas que apoyen lo que nosotros estamos haciendo y que más allá de simplemente ver nuestro ministerio, ver lo que nosotros hacemos, sino procuran por el bien de nosotros como persona, por el bien mío, por el bien de mis hermanos. Yo creo que eso ha sido fundamental y yo creo que es bien importante que todo joven tenga líder. Yo en un momento dado de mi vida, como mencioné, hice esa transición, pero así como tuve líderes en aquella otra iglesia donde estaba, personas que me pastoreaban, personas que me dirigían, ahora cuando fui a la transición que tuve, también continué teniendo personas que me apoyaban, personas que me dirigen, personas que respaldan lo que yo hago y personas que están al pendiente de nosotros. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que Dios me ha permitido vivir una buena experiencia en ambos casos, de verdad que sí. Sí, yo creo que, ¿verdad? Y algo que hemos hablado también en este espacio, la importancia yo creo que mencionaste varios aspectos importantes, pero quiero resaltar algunos. La importancia del cuidado en los procesos, ¿verdad? Porque Dios sí permite, ¿verdad? Que ciertas personas como tú y yo sé que otros jóvenes también, ¿verdad? Utilizarlo en muchos ministerios poderosos y cuando uno no tiene tal vez la cobertura pastoral, principalmente porque a lo mejor pensamos, es que, mira, es Harold o es fulanito o es sutanito que Dios está utilizando con poder y por miedo a tal vez a perderlo, empezamos a no disciplinarlo o tal vez no también instruirlo en el proceso y estar ahí en esos procesos también es importante porque recuerden, no podemos olvidar, ¿verdad? Yo creo que esto usted lo entienda, líder de joven, líder niño que usted me escucha. Si Dios utiliza a un joven de su iglesia, como en un ministerio poderosísimo, ellos siguen siendo jóvenes y ellos están todavía en el proceso de aprender y necesitan todavía gente que los guíe, que los instruya, que los moldee en el proceso. Yo tengo la oportunidad que lo vamos a tener la semana que viene aquí, ¿verdad? Uno de los muchachos que yo tengo en la banda de la escuela, lo vamos a tener en el podcast la semana que viene. Eh, me gusta verlo predicar, me gusta verlo dirigir la adoración, pero una de las cosas que la gente no ve, todo el proceso de moldeo que hubo, que hay detrás, ¿verdad? De eso que todo el mundo dice, wow, qué brutal, es que él predica brutal, tiene tan siquiera 15 años y predica brutal, pero la gente no ve todo el proceso de moldeamiento que hay en el proceso y definitivamente a lo mejor pasa, de seguro pasa lo mismo contigo, ven lo brutal que predica Harold, ven lo brutal que canta Harold, que lo brutal que ministra Harold, pero no tampoco ven el proceso también de amoldar ese proceso, esos corazones que pues somos humanos y estamos en ese proceso, ¿verdad? No estamos aquí minimizando, porque no me malinterprete, ¿verdad? Minimizando quién es Harold, sino pensando en el asunto de que todos los seres humanos somos pecadores y que necesitamos ser moldeados a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, porque nos podemos ver bellos y hermosos por fuera, pero la realidad es que nuestra vara de medir no es Harold, no es
el ídolo que nosotros admiramos, sino es la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Y es a ese que nos tenemos que parecer. Y es a ese que tenemos que moldear nuestros corazones. ¿Ok? 100%, 100%. Yo creo que si nosotros nos comparamos con muchas personas, a lo mejor nosotros podemos sentir, ah, pues mira, yo me porto bastante bien o yo estoy bien. Pero cuando nosotros nos comparamos con Cristo, que es con quien verdaderamente nosotros nos deberíamos comparar, ahí es donde nosotros podemos ver todas las cosas que nos faltan, todas las cosas en las que podemos mejorar, todas las cosas en las que debemos cambiar. Y yo creo que es bien importante que en ese proceso donde nosotros eh, tengamos eso en mente y querramos ser más como Jesús, tener personas que también nos moldeen, que también nos ayuden y que vean desde afuera muchas cosas que nosotros a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta o que estamos demasiado acostumbrados y ya las vemos como algo normal, pero tener personas que nos moldeen, que nos dirijan y que nos ayuden es fundamental para nosotros poder seguir creciendo. Y como tú bien dices, muchas veces las personas pueden ver las cosas que salen bien, los momentos donde se predica bien, los momentos donde se habla bien, los momentos donde salen buenas canciones, los momentos donde se hacen buenas producciones, pero la realidad es que no siempre fue así. Para poder llegar a eso hubo un proceso de formación, hubo un proceso de desarrollo, hubo un proceso de moldeo y para eso han habido personas que han estado en ese proceso y a mí me han ayudado. Y yo creo que cada joven que también pueda tener esa bendición y ese privilegio de poder tener personas que los moldeen y que los dirijan, créanme que eso va a ser un efecto increíble en su vida y verán los resultados. Definitivamente. Este, Harold, ¿qué consejo tú siendo joven, ¿verdad? Ya quita del punto de vista de ministro, que yo sé que te has usado brutalmente, pero ¿qué consejo siendo tú joven le darías tú a los líderes de jóvenes que nos están escuchando, siendo tú joven? Mira, yo creo que es bien importante nosotros como líderes de jóvenes prestar atención a la necesidad que tienen los jóvenes hoy día. Muchas veces nosotros nos olvidamos un poco de las cosas por las cuales están atravesando los jóvenes o muchas veces no escuchamos con detenimiento las situaciones por las cuales están atravesando muchísimos de los jóvenes que a veces guiamos y que a veces pastoreamos. Y la realidad es que en el camino de la juventud se sufren muchísimas cosas. En el camino de la juventud llegan preguntas, llegan incertidumbres, llegan dudas, conocemos muchas cosas nuevas que no sabemos cómo lidiar con ellas en muchas ocasiones. Y yo creo que es bien importante nosotros entender la necesidad de cada joven para que nosotros podamos atender esa necesidad de manera correcta. Y yo le exhortaría a los jóvenes a que cuando nosotros vayamos a donde nuestros líderes, a que cuando nosotros vayamos a donde las personas que nos van a moldear, que nos van a dirigir, lo hagamos con toda sinceridad y que lo hagamos de manera honesta y con nuestro corazón abierto para que esa persona nos pueda ayudar y nos pueda dirigir por el camino que a veces sentimos vergüenza, a veces sentimos culpa, a veces sentimos tristeza y eso son cosas que ocurren cuando nosotros fallamos y algo que dentro de cierto aspecto pues es normal. Nosotros no nos vamos a sentir orgullosos cuando pecamos, no nos vamos a sentir orgullosos cuando hacemos algo mal, no nos vamos a sentir orgullosos cuando las cosas nos van mal. Pero yo creo que esos son buenos momentos para que nosotros reconozcamos nuestros pecados y vayamos donde personas y nos podamos literalmente sincerar y decirle, mira, estoy pasando por esto, me pasó esto, cómo conforme al propósito y a la voluntad de Dios puedo avanzar y puedo sobrellevar este proceso. Y créanme que el poder hacer eso con honestidad y con sinceridad nos va a ayudar demasiado. Yo creo que a mí me ha servido muchísimo ir donde mis padres en muchos momentos donde sé que no estoy bien, donde sé que necesito ayuda, donde sé que necesito dirección. Me ha funcionado muchísimo ir con toda sinceridad y el yo ir con toda sinceridad ha sido lo que ha provocado que ellos puedan darme la instrucción correcta y la enseñanza correcta en medio de esos procesos. Yo creo que algo que muchas veces la gente piensa, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que nosotros como líderes también, como líderes de jóvenes, manejar la situación, es el hecho de que los jóvenes piensan que van a ir nosotros vamos a juzgar. Y yo creo que cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que el líder de jóvenes está ahí para, sí de alguna manera tenemos que corregir, porque para eso Dios nos exhorta como líderes que corrijamos, pero también que ustedes entiendan, jóvenes y los líderes que me escuchan, que no solamente vamos a estar a trabajar tal vez la conducta, ¿verdad? Que fallamos, sino también ese proceso de que usted recibir también
el consuelo de parte de Dios, porque Dios nos ha puesto a nosotros en este lugar no porque, ¿verdad? Lo hablamos en el primer episodio en este podcast, que hablamos sobre la importancia de que los líderes de jóvenes seamos llamados y que no seamos impuestos por nadie, sino que hay un llamado también interno, porque cuando Dios nos pone en ese lugar, nos pone porque tenemos la capacidad de tener el balance entre este momento necesitas ser consolado para después entonces trabajar la situación que la que estás enfrentando. Porque finalmente el resultado es el mismo. El resultado es que nosotros sin Dios necesitamos el perdón y la misericordia de Jesús. Y si usted entiende que nosotros, la historia cuenta solamente la Biblia solamente cuenta una historia. La historia de redención del mundo y nosotros somos parte de esa historia. Jesús murió para ser parte del proceso de redención de nosotros en esa historia y que nosotros estamos ahí para esos procesos. Claro, 100%. Y algo bien importante, yo creo que nosotros debemos entender que la vida del cristiano no se hizo para vivirse de manera solitaria. Nosotros tenemos a nuestros hermanos en la fe para que cuando nosotros caigamos, ellos puedan levantarnos, para que cuando ellos caigan, nosotros podamos levantarnos. La palabra de Dios muestra ejemplos donde Moisés necesitaba que le levantaran las manos para poder ganar la batalla y dice, y la palabra de Dios dice que Aarón y Uri levantaban sus manos al cielo y cuando ellos levantaron sus manos al cielo, el pueblo de Israel ganó la batalla y logró vencer. La palabra de Dios muestra a un Pablo que se encontró pastoreando a Timoteo en su caminar, en su crecimiento, en su desarrollo. Y yo creo que tenemos un sinnúmero de ejemplos en la Biblia, donde la palabra de Dios nos muestra que la vida del cristiano no es para vivirse aparte, no es para vivirse en solitario. La vida del cristiano es para que nosotros la podamos vivir con nuestros hermanos, para que nosotros podamos apoyarnos y para que nosotros podamos ser uno, así como la palabra de Dios nos llama a ser uno. Y yo creo que eso nos ayuda muchísimo en nuestro caminar como cristianos. Sí, y la gente también tiene que entender que somos un proceso en el cual estamos en crecimiento, ¿verdad? La iglesia está para eso, para crecer en el proceso. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que le diste perfectamente en el clavo. Eh, Harold, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre esto, porque yo sé que hay muchas personas que y a lo mejor nos están escuchando porque dicen, es Harold Velázquez que está en el podcast y a lo mejor van a escuchar ¿verdad? De otras cosas. Y yo quisiera que si usted está escuchando este podcast y usted es joven y tiene un llamado ministerial en cuanto a lo que es la música, ¿qué consejo tú le darías, ¿verdad? A esos jóvenes que quieren emprender ¿verdad? En el asunto de la música como ministerio de la iglesia? Mira, yo le diría que trabajen con todo. Yo le diría que pongan toda su fuerza, que pongan todo su ánimo en esto y que recuerden que por encima de todo, la razón de ser de nuestro ministerio y de lo que hacemos es glorificar el nombre de Jesús. Yo creo que cuando nosotros entendemos que lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestro talento es dedicárselo al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso nos va a mantener firmes por el camino que es. So que yo le invito a cada joven que me está viendo, que quiere comenzar una carrera en la música. Si le soy sincero, la música no es fácil, la música cada día se está poniendo más difícil, la música cada vez es más complicada. Pero nosotros contamos con el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores y para los que creen en Dios, no hay nada imposible. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros y si Dios nos llamó, ¿quién va a detener el llamado que Él ha hecho para nuestras vidas? So que lo que nosotros debemos hacer es confiar en Dios, confiar en su palabra y accionar conforme al llamado que Él ha puesto en nuestras vidas sin ningún tipo de temor. So que yo creo que también es bien importante que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios para que cuando nosotros vayamos a hacer nuestra música, nuestras canciones, nuestros proyectos puedan reflejar lo que verdaderamente el mensaje de Dios significa y lo que verdaderamente eh, eh, una música y un ministerio llevado conforme al propósito y a la voluntad de Dios debería representar. Si nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar en nuestras canciones? Si nosotros no conocemos sobre lo que nosotros predicamos, ¿qué va a diferenciar nuestra música de la música que está allá afuera? So que yo creo que es vital y es indispensable el nosotros nutrirnos de la palabra de Dios para que nosotros podamos nutrir también nuestras canciones de ese mensaje y que esas canciones puedan tener un efecto relevante en la vida de quienes las escuchen. Eso es así, y yo he sido testigo, ¿verdad? Harold no te está diciendo esto de la boca para afuera. Yo he sido testigo de cómo Harold lo que te está diciendo en estos momentos es
lo practica en su vida. O sea, ese joven que ustedes ven ahí, él trabaja con velocidad. O sea, ustedes no tienen que estar un día con él nada más. Yo he estado un día y ese joven, ustedes no tienen idea lo que hace en un solo día. Así que para mí es un privilegio poder compartir los días que él me invita. No siempre, pero siempre cuando me invita se acuerda de mí. Este... Y me invita, pues para mí es de orgullo ver jóvenes que realmente tienen una pasión por lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque créanme, si alguien que yo he visto esos elementos en su vida es la vida de Harold, que entiende cuál es el llamado de Dios para su vida. Y que entiende también que el llamado, aunque Dios lo llamó, también él tiene que trabajar por lo cual yo Dios lo llamo. Así que uno lo podemos ver en la vida de Harold. Y así que para mí es un privilegio poder conocerte en ese proceso. Antes de continuar, Harold, recordarle a nuestros amigos que si usted está escuchando el podcast Misión Generacional, si usted no se ha suscrito, debe suscribirte ya. Y activar la campanita para que te lleguen este y otros episodios, verá, a tu mensaje. De una, tienen que suscribirse de una. Gracias, lo digo Harold. Para ir terminando, y que se nos está acabando el tiempo, Harold, me gustaría que pudiéramos cambiar tal vez un poquito de tema. Yo sé que te llevo caminando y patinando en diferentes temas, pero me gustaría que tú me contaras qué influencias tú crees que tienen las redes sociales en los jóvenes de este tiempo. Mira, las redes sociales yo creo que están jugando un papel increíble. Yo creo que nosotros pasamos literalmente demasiado tiempo hoy día en lo que es conectado en nuestros teléfonos y en las redes sociales, literalmente nutriéndonos de información muchas veces buena, muchas veces mala, muchas veces irrelevante, muchas veces contenido que sí es importante. So que yo creo que hoy día las redes sociales están jugando un papel increíble, ya que nuestros jóvenes se están nutriendo de ella, nuestros jóvenes están aprendiendo cosas buenas y cosas malas de ella, y yo creo que es bien importante que lo que nosotros veamos en nuestras redes pueda dirigirnos a bien, porque la realidad es que si nosotros no procuramos que nuestras redes, que nuestro feed nos muestre cosas beneficiosas, cosas que nos acerquen a Dios, la realidad es que nos va a mostrar todo lo contrario. Yo creo que nosotros debemos tener bien presente que los teléfonos y las redes sociales podrían ser una buena arma, un buen recurso, una buena herramienta si nosotros las sabemos utilizar de manera correcta. Pero si no las sabemos utilizar de manera correcta, pueden ser pueden jugar un papel fundamental en destruir nuestra vida, pueden jugar un papel increíble en acabar con nuestra vida y pueden jugar un papel en hacernos caer en pecado y en cosas que no le agradan a Dios. Muy bien, y te dejé una pregunta ahorita que a mí me pareció que se me quedó y creo que no, antes de irme y con esta pregunta probablemente voy a cerrar, pero ¿cómo seleccionas los temas que vas a escribir tus canciones y cómo tú decides con quién persona grabar y con quién persona no grabar? Mira, muy interesante la pregunta. Primeramente, yo cuando escribo las canciones, yo las hago inspirada en diferentes cosas que de alguna manera u otra veo que están ocurriendo. Muchas veces en las redes sociales veo cosas que están sucediendo y me inspiro para poder hacer mis canciones. Otras veces pienso en situaciones que nosotros muchas veces como cristianos, como no cristianos, atravesamos en la vida. Y busco dar mi punto de vista conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y cuando le hablo a las personas de afuera, busco presentar a Jesucristo como solución. So que de esa manera escojo las temáticas para mis canciones. Y a la hora de trabajar con otros artistas, primeramente busco otros artistas que hagan, o sea, que sea fundamental, indispensable para mí, que hagan lo mismo que yo, que tengan el mismo propósito ministerial que tengo yo y que su música y su contenido refleje lo mismo que refleja mi música y mi contenido, no porque sea lo mismo que yo, sino porque yo busco reflejar lo que la palabra de Dios dice y mi interés es poder trabajar con personas que busquen hacer lo mismo de igual manera y que también tengan ese mismo interés, y yo creo que eso es fundamental a la hora de escoger con quién voy a grabar, y igual con quién no voy a grabar, pues no grabo con personas que no tengan el mismo propósito que yo, el mismo interés que yo o la misma misión de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo que yo quiero llevar. Yo creo que dos personas no pueden andar si no están de acuerdo, y yo creo que es fundamental que nosotros podamos eh,
medir, o no medir, sino evaluar nuestras convicciones y ver si nuestros compañeros, si nuestros colegas, si nuestros amigos están haciendo lo mismo que nosotros o tienen la misma línea de pensamiento que nosotros, en mi caso, conforme a la palabra de Dios, y de esa manera pues tomar decisión si verdaderamente podemos andar juntos, si podemos hacer un proyecto juntos. Y yo creo que de eso más o menos es que yo en lo personal pues me dejo llevar. Muy bien. Últimas palabras, Harold, para poder despedir el podcast que quieras esperar añadir al final para concluir ya este espacio, esta conversación que hemos tenido. Y definitivamente espero que no sea la primera ni la última. Yo espero que podamos tenerse más en este espacio. Claro que sí, así va a ser. Mira, como mensaje final, yo creo que yo podría decirle primeramente a los jóvenes que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos van a venir por añadidura. Muchas veces como jóvenes nos podemos distraer porque vemos que aquel tiene esto, porque vemos que aquel logró esto, que aquel logró lo otro. Muchas veces nos medimos, nos comparamos y muchas veces las ofertas de este mundo, las cosas que este mundo ofrece, nos parecen tentadoras. Pero sin embargo, lo que nos ofreció Jesucristo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, el mundo ni siquiera se puede acercar a eso, el mundo ni siquiera se puede comparar con eso. Y nuestra garantía, nuestra recompensa es eterna y es segura. Yo creo que nosotros como jóvenes cristianos deberíamos fundamentar nuestra fe y nuestra vida en eso para que nada de las ofertas de este mundo pueda tambalearnos. Y yo creo que a los adultos, yo creo que es bien importante que nosotros como jóvenes tengamos personas que nos lideren. So, que a cada adulto, a cada líder que nos está viendo, yo les invito a que preste atención a la necesidad de sus jóvenes y que busquen dirigir a sus jóvenes conforme al propósito y a la voluntad de Dios. No se rindan. Muchas veces va a ser difícil, muchas veces va a parecer complicado, muchas veces va a parecer que los jóvenes no se dejan llevar mucho, creen que se las saben todas. Pero yo creo que en esos momentos nosotros debemos fortalecer nuestra fe, avivar el don de Dios que hay en nosotros y trabajar conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y yo creo que lo que Dios desea que nosotros como sus hijos hagamos no es que abandonemos a las ovejas, no es que abandonemos a aquellos que se nos hacen más difícil trabajar con ellos, sino es que los abracemos, que los amemos y que podamos dirigirlos a que vivan conforme al propósito y a la voluntad de Dios, que nosotros podamos servir de amor de para su vida, para que ellos puedan vivir conforme y al propósito y a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Hemos hecho, yo creo que eh, ¿cómo te digo? Yo soy bien fiel creyente de que los líderes de jóvenes estamos llamados para sacar el máximo potencial de los jóvenes en nuestra iglesia. Y si nosotros no sacamos eso y no lo llevamos a que conozcan a Dios de una forma personal y no religión, sino una forma personal, no estamos haciendo el trabajo nuestro. Así que yo creo que mejor no lo pude haber dicho yo. Harold, gracias por decir que sí. Esperemos tenerte en otro espacio y si usted no se ha suscrito a este canal, debe suscribirte porque definitivamente conversaciones como esta yo sé que nos enriquecen nuestro corazón y para mí ha sido un placer. Nos veremos la próxima semana con otro tema y importante, ese tema me encanta. Harold, vamos a hablar la semana que viene si los jóvenes adoran o no adoran. ¿Qué tú crees? Durísimo, durísimo, durísimo. Así que tienen que estar bien pendientes, mi gente. Suscríbanse y estén bien pendientes, que yo sé que ese tema va a estar a otro nivel. Super, gracias un millón. Seguro que sí, mi hermano. Gracias a ti. Tú sabes que estamos a la orden siempre y que cuentas conmigo para lo que sea.